El 26 de marzo de 2024, España y Brasil se citaron para disputar un partido amistoso en contra del racismo. Vinicius Junior se había convertido en el gran abanderado de la causa después de sufrir gestos racistas en la Liga Española. Y el escándalo en Brasil fue tan grande que se tuvo que organizar este partido para salvar la imagen internacional de España. Jugadores como Lamine Yamal o Nico Williams apoyaron el partido por la paz, que acabó teniendo inesperados protagonistas y varias guerras que ensuciaron lo que parecía un partido para apaciguar el ambiente en contra del jugador del Real Madrid. Eu só queria jogar futebol, só quero jogar. Si te gusta este vídeo, te gustan los mundiales, y si te gusta la Copa del Mundo, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, el libro de memorias del fútbol, donde hablamos de todos los mundiales de la historia y de todas las citas mundialistas. Te dejo el link en el comentario fijado. El duelo se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu, que se llenó para la ocasión y que, además de tener el atractivo de ver a la pentacampeona del mundo, estaba el de descubrir a la joven estrella Endrick, que a partir del verano pasaría a formar parte de la plantilla del Real Madrid. El delantero de 17 años esperaría su turno en el banquillo, donde vería cómo España comenzó a atacar por los costados. Lamine Yamal comenzó a tomar protagonismo desde muy pronto, y a los 10 minutos de juego provocó un penalti que supuso el primer tanto local. Sigue Lamine al suelo y el árbitro va a indicar. ¿Qué va a indicar el árbitro? Que es penalti. Allá va Rodri, pierna derecha, el envío de Rodri, gol. ¡Gol! Rodri batía a Bento por el centro de la portería, y España continuó insistiendo gracias a la verticalidad de sus extremos. Williams estuvo cerca de marcar el 2-0, y Lamine comenzó a dar muestras de que iba a ser uno de los futbolistas más determinantes de la Eurocopa. Por cierto, si quieres ver cómo España ganó la Eurocopa 2024 y cómo Lamine Yamal se lanzó al estrellato, solo tienes que ver este vídeo que te dejo en las tarjetas y en la descripción de este vídeo. El jugador del Barcelona asistió a Dani Olmo en el minuto 35 y el mediapunta español se inventó un regate espectacular que le sirvió para anotar el 2-0. Juega Lamine para Dani Olmo, y que regate, le ha salido a Dani Olmo, el disparo con la izquierda, gol. ¡Gol! Dani Olmo, el segundo tanto para España. España estaba barriendo a la pentacampeona del mundo, pero poco antes del descanso, Unai Simón tuvo un infantil error que Rodrigo aprovechó para superarlo por alto y recortar distancias. Ojo, ahí va, error de Unai Simón, vamos a ver esa pelota que se va a convertir en el gol de Brasil. Ha marcado Brasil, ha marcado Rodrigo, error de Unai Simón en el despeje, le entregó la pelota a Rodrigo, no había hecho nada Brasil en ataque, pero se ha quedado aquí con el regalo. Rodri despidió el primer tiempo con un zambombazo que desvió el portero brasileño, y el 2-1 del descanso no reflejaba la superioridad española. La segunda parte nos permitió ver en acción a Endrick, que salió al campo con ganas de agradar en el Santiago Bernabéu. España comenzó con el mismo ímpetu, pero la joya brasileña apareció en el minuto 49 para poner las tablas en el marcador. Bueno, pues al final la pelota en juego, atención que hay peligro, el remate de Endrick, gol. Ha marcado Endrick en su primer remate a puerta, gol para Brasil. Endrick anotaba el empate con un gran zurdazo de volea, y Brasil recuperaba confianza para amenazar la portería española. Unai Simón salvó un remate de Rodrigo,
y Lamine recuperó el protagonismo para levantar a los aficionados de sus asientos. Sus recursos técnicos desesperaban a los defensas de la Canariña, y en el minuto 70, Vinicius abandonó el campo. El extremo del Real Madrid no tuvo su mejor partido y tuvo que ingresar en el banquillo para adquirir el protagonismo que no pudo tener sobre el césped. El partido se convirtió en un ida y vuelta, y con un choque entre Cucurella y Hendrick se calentó el ambiente entre ambos equipos. El por entonces delantero de Palmeiras provocó una tangana entre los dos banquillos con su patada a Cucurella, y Vinicius comenzó a encararse con los jugadores españoles. En el minuto 86, el árbitro portugués señaló un polémico penalti de Beraldo a Carvajal, y otra vez Rodrigo Hernández anotó el penalti que daba la victoria por 3-2 a la roja. Lamine Yamal continuó dejando detalles en su primer partido en el Santiago Bernabéu, y después de ser sustituido, se llevó una gran ovación por parte de los aficionados del recinto blanco. Parecía un partido redondo para España, pero de golpe y porrazo, Brasil inició un ataque en el tiempo de descuento que acabó con un ingenuo penalti cometido por Carvajal. Paquetá estableció el empate en el minuto 95 y Brasil celebraba el 3-3 con una rabia desmesurada que le hizo encararse con el público. Los jugadores españoles recriminaron la actitud de los futbolistas brasileños, y lo que parecía un partido amistoso por la paz se acabó convirtiendo en una guerra de reclamos entre los dos equipos. Vinicius se acabó encarando con el banquillo español, y el choque terminaba con una trifulca que no llegó a más, pero que evidenció los malos modales del brasileño y que un España-Brasil jamás puede catalogarse de partido amistoso. Esta ha sido la historia del España-Brasil, en el que Lamine Yamal destrozó a los brasileños y eclipsó a Vinicius, en el que Hendrick debutó con gol en el Bernabéu, y en el que la España de De La Fuente gestó los cimientos para ganar la Euro 2024. ¿Qué recuerdas de este partidazo? Dame tu opinión en los comentarios, dale un fuerte like si te ha gustado el vídeo y suscríbete a Memorias del Fútbol.